Muy buena tarde a todos. Legal Cloud MRCI les da la más cordial bienvenida al Diplomado en Materia Antilavado. Hoy llevaremos a cabo el penúltimo módulo a cargo de la licenciada Perpetua Clamahuitzoli Ambrosio Ortiz, quien es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, Oaxaca, maestrante en Derecho Fiscal por la Universidad Regional del Sureste, certificada por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es especialista en Tax Compliance por la Universidad Castilla de la Mancha, España, articulista y ponente en diversos foros jurídicos, actualmente oficial de cumplimiento en materia antilavado e integrante del Departamento de Investigación de la firma MRCI. Muy buena tarde a todos y adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde del día de hoy, en este tercer módulo del primer diplomado en materia antilavado, ¿no? Este diplomado pues está enfocado precisamente al sector de actividades vulnerables. Lo hemos desarrollado con la finalidad de que pues no solamente comprenda todo el sistema o el mundo de las actividades vulnerables en términos de la denominada ley antilavado o LFPORPI, ¿no? Sino que está enfocada también a que conozcan un poquito más allá, razón por la cual en los dos módulos anteriores con mis colegas vieron pues una parte internacional de la regulación de este denominado régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y pues el día de ayer nos concentramos un poquito más en pues atender o estudiar pues estas particularidades, ¿no?, del marco nacional en nuestro país. Algo muy importante que me gustaría hacer ahorita es un pequeño preámbulo. No sé si ya todos los asistentes se acaban de conectar y pues en lo que se siguen conectando los demás compañeros pues inscritos, vamos a hacer un pequeño resumen en línea de ideas en cuanto al primer módulo y al segundo módulo que pues se impartió el día de ayer y el día de antier, ¿no? Recordemos un poquito en las primeras ponencias que impartía la maestra Lisa hacia el concepto de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo. Se centró en esos instrumentos internacionales por medio del cual nuestro país ha regulado o tiene vigente esa denominada ley antilavado. Nos centramos particularmente ya en el estudio de actividades vulnerables en dos recomendaciones muy recalcadas por la maestra Lisa el día de antier, en la recomendación 23 y la recomendación 22, donde nos hace mención de esta recomendación donde regula no solamente a actividades del sistema financiero, como actividades o sujetas a que esos organismos, organizaciones criminales puedan utilizar o a utilizar mecanismos para poder lavar dinero o realizar actividades que financian el terrorismo, ¿no? Sino que nos hablaba también de estas denominadas actividades no financieras designadas, ¿no? Actividades y profesiones no financieras designadas, lo que en nuestra legislación se conoce como actividades vulnerables. Y en esa recomendación 22 y 23 del Grupo de Acción Financiera, pues comprendemos realmente lo que exhorta Gafi a cada país miembro para que regulen esta materia. Y recogen esas dos recomendaciones otras recomendaciones, como lo son particularmente la identificación de sus clientes, lo que establece la recomendación 10, y el envío de estos denominados reportes de operaciones sospechosas, ¿no? Entonces, en estas dos recomendaciones 22 y 23 encontramos realmente el precedente internacional por el cual no existe hoy en día y damos cumplimiento a quienes actualizamos alguna actividad vulnerable a las que se refiere el artículo 17. Y el día de ayer, el licenciado Mariano nos explicaba de una manera muy particular cómo es que a nivel nacional esas recomendaciones y lo que establecen los instrumentos internacionales se encuentra regulado en nuestro país. Nos hablaba de los sujetos obligados, nos hablaba de los sujetos reguladores, nos hablaba de los sujetos supervisores,
el papel importante que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera en términos de esa recomendación 29 de Gafi, nos hablaba del tema de impartición y procuración de justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que en suma todos estos organismos integran el multicitado régimen de prevención del lavado de dinero? Y bueno, hoy en día sí me gustaría que como que contextualizáramos un poco en el término de cómo está nuestro régimen ahorita y qué es lo que el día de hoy vamos a ver. Cuando hablábamos de sujetos obligados, ayer nos hablaba Mariano de dos sujetos. Primero vamos a encontrar a las instituciones financieras, que estas instituciones financieras, les hablaba él el día de ayer, que le dan cumplimiento a lo que conocemos como disposiciones de carácter general. Y si mal no recuerdo, él el día de ayer les explicaba cómo es que a través de esas disposiciones de carácter general las instituciones financieras dan cumplimiento a ciertas políticas. Y en el caso de, como el primer rubro de sujetos de régimen de prevención del lavado de dinero, vamos a encontrar aquí a las actividades vulnerables. Y estas actividades vulnerables las vamos a encontrar en el artículo 17 de la ley antilavado. Estas actividades también el día de ayer las estudiaron con el licenciado Mariano, nos hablaba de pues todas estas fracciones y cuáles son las condiciones para que nosotros nos encontramos obligados o actualicemos ese supuesto y demos cumplimiento a las obligaciones que el día de hoy vamos a ver. El día de hoy sí me gustaría que con independencia del material que vamos a estar pues basándonos, que también descarguen o tengan a la mano, amén de que podamos nosotros también a través de la plataforma de Legal Cloud consultar los artículos, pues desde su comodidad de su casa o de su oficina, pues también descarguen la ley antilavado, su reglamento y también las reglas de carácter general. Para quienes tengan la suscripción de Legal Cloud, podrán consultar tanto la ley como el reglamento en la plataforma y las reglas de carácter general, pues sí las vamos a encontrar directamente en el buscador y vamos a estar interactuando con estas legislaciones pues en el transcurso de esta charla del día de hoy. Bueno, centrándonos en actividades vulnerables, recordemos un poquito también el tema que nos impartía el licenciado Mariano ayer, que el sujeto que va a interpretar la denominada LF-PURP va a ser en este caso la UIF. La UIF es el segundo elemento como un ente regulador de la ley antilavado. Les comentaba él el día de ayer que para efectos administrativos, cuando exista un vacío, una laguna legal o una duda incluso por parte de los sujetos obligados a actividades vulnerables de cómo dar cumplimiento a las obligaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con estas facultades y atribuciones para interpretar la ley. ¿Y cómo nosotros como sujetos obligados nos vamos a acercar a la UIF para que nos dé a conocer esos lineamientos? Pues a través del derecho a petición, pues consagrado en el artículo 8º constitucional, a través de una consulta, ya sea una consulta vía presencial o una consulta a través de un correo electrónico. En esa consulta, pues realmente nosotros vamos a poder acercarnos a este ente regulador para que nos pueda interpretar esa duda que nosotros tengamos. Probablemente nos encontramos en el supuesto que establece el artículo 17 de alguna actividad vulnerable, pero por alguna particularidad nosotros nos encontramos pues en ese conflicto, ¿no? De que si actualizamos o no actualizamos la actividad vulnerable. Y bueno, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Presentar una consulta para que a través de esta facultad que tiene la UIF pues pueda determinar si actualizamos o no actualizamos el supuesto o en su caso la forma de cumplimiento, ¿no? Posteriormente, otro ente del que nos hablaba el licenciado Mariano ayer era el denominado SAT, que el SAT va a fungir como un ente meramente supervisor. Okay. Ya la UIF nos establece la forma en cómo nosotros vamos a cumplir y este ente lo que se va a encargar únicamente es a supervisar a estos sujetos, actividades vulnerables, de cómo cumplen las obligaciones y cómo va a activar, digamos, esta facultad el Servicio de Administración Tributaria. Les comentaba el licenciado Mariano ayer
las diferentes administraciones que existen en el Servicio de Administración Tributaria y cómo estos entes tienen pues facultades particulares. Una administración tiene la facultad, por ejemplo, de la recepción de los avisos. Alguna otra administración tiene la facultad de tener el concentrado de esos sujetos obligados y pues la administración de auditoría es la que tiene la facultad para ejercer esas denominadas pues visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Y en el ejercicio de esas facultades, el Servicio de Administración Tributaria va a verificar a todo el sector de actividades vulnerables el cumplimiento de sus obligaciones. Y pues el primer planteamiento que nos vamos a realizar es, oye, ¿qué obligaciones tiene que cumplir pues la persona que actualiza esta actividad vulnerable, ¿no? Y estas obligaciones las vamos a conocer el día de hoy. Vamos a encontrar que hay obligaciones que están enlistadas en la ley y a través de su disposición secundaria vamos a encontrar el cómo se cumplen estas obligaciones, ¿no? Y bueno, les quise poner este pequeño recordatorio que si bien el día de ayer ya lo comentó el licenciado Mariano, pero es para enfocarnos en del marco normativo que hablábamos el día de ayer, en qué nos vamos a centrar o en qué se va a centrar la charla del día de hoy. De los sujetos obligados nos vamos a enfocar únicamente a actividades vulnerables y en cuanto a la regulación para efectos interpretativos, únicamente la UIF es la que va a relacionarse con el sector de actividades vulnerables y el Servicio de Administración Tributaria para efectos de verificar ese cumplimiento de obligaciones. Bueno, y ya regresando un poquito al material, la primer interrogante que también muchas personas en el momento de que pues realizan o inician con una actividad vulnerable o con cualquier actividad, realmente se hacen este cuestionamiento, ¿no? De, oye, ¿cómo sé yo si actualizo o no actualizo una actividad vulnerable? El día de ayer, si bien es cierto, el licenciado Mariano nos explicaba cuáles son esas actividades vulnerables. Vemos que cada actividad tiene características distintas. En algunas únicamente habla del tema de, ok, lo realizo de manera profesional, en otras de manera habitual, en otras encontramos que se deben de cumplir ciertos umbrales para poder actualizar esa actividad vulnerable. En otros vamos a encontrar que no hay un monto, no hay un umbral en específico para que se pueda actualizar la actividad vulnerable. Y así vamos a encontrar pues muchas dudas en este sentido, ¿no? De a lo mejor de las actividades encontramos la actividad prevista en la fracción cuarta de la ley antilavado, la relativa a este otorgamiento de préstamos o mutuos, ¿no? Muchas personas pues realizan ese tipo de operaciones, el tema de arrendamiento también como una actividad vulnerable, el desarrollo inmobiliario, la prestación de servicios, pero todavía tenemos esa inquietud de si actualizo o no actualizo y qué es lo que tengo que considerar para dar cumplimiento a estas obligaciones que me establece la ley, ¿no? Y en nuestro material encontrarán, les digo, el primer planteamiento que realmente todo consultor del régimen de PLDs dirigido a actividades vulnerables, pues se tiene que realizar, ¿no? Es cómo saber si mi cliente o ese prospecto de cliente o la empresa que yo trabajo, si actualiza o no actualiza una actividad vulnerable. Y en ese sentido vamos a encontrar, en nuestro material hay un poquito de juego de palabras, que encontramos por ahí la primera idea, que una persona realiza una actividad, en este caso de arrendamiento. Esta actividad prevista en el artículo 17, fracción decimaquinta, podemos ver que establece ahí la actividad del uso, goce o disfrute de un bien inmueble, ¿no? Lo conocido como arrendamiento. Y aquí el primer planteamiento es, todo arrendamiento actualiza una actividad vulnerable. Y el día de ayer veían que